1. Los orígenes del pensamiento griego/diagonal el universo espiritual de la polis. El gran cambio, el colapso del mundo micénico, centrado en el palacio y el rey divino, que decidía todo en secreto, da paso al nacimiento de la polis, la ciudad-estado, entre los siglos 8 y 7 a.C. La palabra como logos, en la polis, la palabra deja de ser un ritual sagrado o un decreto real inapelable y se convierte en logos, debate público, argumentación y discusión en el ágora frente a una comunidad de iguales. Publicidad y divulgación, los saberes, las leyes, ahora escritas, y la justicia, dique, dejan de ser secretos de las clases nobles o sacerdotales y se exponen a plena luz del día. Todo se vuelve un bien común sometido a la crítica, la controversia y la demostración dialéctica, sentando las bases para el nacimiento de la filosofía. 2. Mito y tragedia en la Grecia antigua. Momento histórico. La tragedia griega es un fenómeno muy específico que nace, florece y decae en Atenas en el transcurso de un solo siglo, el siglo V a.C. Tensión entre pasado y presente, surge en un momento de fisura social, cuando chocan las viejas tradiciones míticas/diagonal heroicas del pasado, de los linajes nobles, con el nuevo pensamiento jurídico, político y democrático de la ciudad. El héroe como problema. A diferencia del mito donde el héroe era un modelo incuestionable, en la tragedia el héroe se convierte en un problema. En la obra se debate su responsabilidad en un universo de valores ambiguos y en conflicto, un derecho contra otro derecho. Estructura del debate. El drama se plantea mediante la polaridad entre el coro, que representa la voz y los juicios de los ciudadanos comunes, y el personaje trágico, el héroe del pasado, haciendo que el público asista a un cuestionamiento de sus propios valores en plena transición hacia la racionalidad filosófica. La invención de la filosofía, capítulo 8, la sofística. Contexto de cambio. A comienzos del siglo V a.C., Atenas pasa de ser una polis común a una gran potencia, metrópolis. Con el esplendor de la democracia y la época de Pericles, surge la necesidad de dominar la palabra para la política y los tribunales. En este escenario aparecen los sofistas, los primeros pensadores en influir directamente en las costumbres de la época. El relativismo y el escepticismo, tras siglos donde los filósofos anteriores intentaron develar los secretos de la naturaleza, physis, los sofistas cambian el foco hacia el ser humano y la sociedad. Protágoras instala el relativismo. No hay una verdad única, el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias introduce el nihilismo, cuestiona la existencia de una realidad objetiva y absoluta. Reivindicación histórica, aunque tradicionalmente se los vio de forma negativa, siguiendo las duras críticas de Platón. El autor los reivindica como filósofos fundamentales que cuestionaron las tradiciones metafísicas y enseñaron el uso crítico del discurso. La crisis y el fin de una era, tras la derrota de Atenas frente a Esparta, 404 a.C., la sociedad culpa al relativismo de los sofistas por la desmoralización de los ciudadanos. A partir de allí, son mal vistos y los filósofos siguientes, como Sócrates y Platón, asumen la tarea de restaurar los valores y buscar verdades estables. Teoría política y práctica política en Platón, el logos como condición existencial de la polis. Contra la idealización de la polis, el autor cuestiona la imagen tradicional de la Grecia antigua como una comunidad perfecta, armoniosa y bella. Afirma que la polis no es un concepto estático, sino un proceso histórico profundamente conflictivo. El conflicto y la violencia como motor, la raíz y el fundamento de la ciudad-estado no es la paz, sino la violencia interna, estasis, y la contradicción. La polis surge y se transforma a partir de las luchas materiales y sociales entre distintos grupos. El logos como solución al conflicto, para que la ciudad no se destruya a sí misma en esa violencia constante, aparece el logos, la palabra, el debate racional, como una necesidad existencial. El conflicto ya no se resuelve con armas, sino mediante la discusión pública en el ágora. El fracaso de Platón. Ante la decadencia de este modelo, Platón intenta salvar un vestigio de racionalidad y propone su teoría de las ideas para ordenar la realidad y la política desde una verdad objetiva. Aunque su proyecto político concreto fracasa, funda el horizonte ontológico y filosófico de todo Occidente. El interrogar socrático, diálogo y dialéctica.
Giro antropológico y ético. Al igual que los sofistas, Sócrates, siglo V a.C., deja de lado el estudio de la naturaleza, physis, y se concentra exclusivamente en las cuestiones humanas, morales y éticas, ta ética. Para él, la filosofía no es solo una teoría, sino un modo de vivir. La sabiduría como conciencia de la ignorancia, su punto de partida es el famoso, solo sé que no sé. Sabio no es el que cree saberlo todo, sino el que reconoce los límites de su propio conocimiento. Su misión, siguiendo el mandato del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, consistía en recorrer Atenas interrogando a políticos, poetas y artesanos para demostrarles que sus certezas eran falsas. El método socrático, el diálogo dialéctico, se compone de dos momentos o pasos fundamentales. Uno, en la refutación, mediante preguntas incisivas y la ironía, Sócrates acorrala a su interlocutor hasta hacerle ver que sus opiniones se contradicen y que en realidad no sabe lo que define. Esto produce una catarsis, purificación del alma, liberándola de los falsos saberes. 2. La mayéutica, inspirado en el oficio de su madre, que era partera, Sócrates ayuda a dar a luz el conocimiento verdadero que ya está precontenido en el alma del discípulo. A través del diálogo, se busca pasar de las opiniones particulares a una definición universal y compartida de conceptos como la justicia o la virtud. Doble legado, hoy en día se lo reivindica desde dos lugares. Los racionalistas, que destacan su búsqueda abstracta de conceptos universales, y los pragmáticos, que valoran su práctica basada en el lenguaje ordinario y cotidiano con la gente común de la polis. 1. ¿Cómo se describe a Sócrates al inicio del banquete? Inusualmente arreglado, recién bañado y con las sandalias puestas, algo que casi nunca hacía. 2. ¿Cuál es la propuesta que da ordenamiento al intercambio del banquete? ¿En qué consiste? La propone Erixímaco, consiste en no emborracharse esa noche, despedir a la flautista y que cada uno, de izquierda a derecha, pronuncie un discurso de elogio al dios Eros, el amor. 3. Haga una pequeña reseña de los elogios de Fedro, Pausanias y Erixímaco. Fedro dice que Eros es el dios más antiguo y fuente de virtud y valor moral, ya que inspira el sacrificio y el valor ante el amado. Pausanias divide el amor en dos, el Eros popular, vulgar, físico y pasajero, y el Eros celestial, noble, orientado al alma, la virtud y la inteligencia. Erixímaco, como médico, ve a Eros como la fuerza cósmica de la armonía que equilibra los opuestos tanto en el cuerpo humano como en la naturaleza. 4. ¿Cuál es la concepción del amor en el discurso de Aristófanes? Desarrolla el mito del andrógino, seres dobles que Zeus cortó a la mitad como castigo. Sostiene que el amor es la búsqueda de la completitud, el deseo constante de encontrar nuestra otra mitad, perdida para sanar nuestra naturaleza. 5. ¿A qué se refiere Sócrates con que no conocía ese modo de hacer un elogio, tras escuchar a Agatón? ¿Qué giro propone? ¿A qué se refiere? Critica con ironía que los discursos anteriores, como el de Agatón, eran pura retórica hermosa pero falsa, orientada a adornar al dios con halagos inventados. El giro que propone dejar de lado la belleza de las apariencias y hacer un elogio basado estrictamente en la verdad, examinando primero qué es realmente Eros. 6. ¿Qué aspectos de Eros pone en entredicho Sócrates con Agatón y a qué conclusiones arriban? En entredicho, desmiente que Eros sea bello y bueno por sí mismo. Demuestra que el amor es deseo de algo que no se posee. Conclusión: si Eros desea lo bello y lo bueno, significa que Eros carece de belleza y de bondad, ya que nadie desea lo que ya tiene. 7. Según el relato de Diotima, ¿cuál es la descripción y naturaleza de Eros? No es un dios, porque los dioses son perfectos y ya lo tienen todo, ni un mortal ignorante. Es un daimon, un ser intermedio y mediador entre los dioses y los hombres, encargado de comunicar ambos mundos. 8. Describa la relación de Eros con sus padres y su función para los hombres. Origen y padres: es hijo de Poros, abundancia, ingenio, y Peña, pobreza, escasez. Por eso es siempre pobre, descalzo y con privaciones, herencia de su madre, pero es audaz, ingenioso y busca siempre lo bello y lo bueno, herencia de su padre. Está en un término medio. Función:
Actúa como el motor que impulsa a los hombres a salir de la ignorancia y buscar la perfección y la felicidad que le falta. 9. ¿Cuáles son los peldaños del recto camino, la escala del amor, que relata Diotima? Es un ascenso gradual hacia el conocimiento puro. 1. Amor a un cuerpo bello en particular. 2. Amor a todos los cuerpos bellos, la belleza física general. 3. Amor a la belleza de las almas, lo moral e interno. 4. Amor a la belleza de las leyes e instituciones de la ciudad. 5. Amor a la belleza de las ciencias, los saberes. 6. Contemplación de la belleza en sí, la idea eterna, pura e inteligible. 10. ¿Cómo se relaciona la naturaleza intermedia de Eros, el camino de Diotima y la filosofía? La relación es total, Eros es la filosofía misma. Los dioses no filosofan porque ya son sabios, y los ignorantes tampoco porque creen saberlo todo. El filósofo, igual que Eros, está en el término medio, sabe que carece de sabiduría, como Peña, pero tiene el deseo y el ingenio para salir a buscarla, como Poros. República, Libro B, Platón. El filósofo debe gobernar. Sócrates explica que los verdaderos filósofos son los únicos capaces de alcanzar el conocimiento de lo que es auténtico, inmutable y eterno, las ideas. Como los demás hombres viven en la ignorancia de lo verdadero, no tienen pautas claras de lo bello, lo justo o lo bueno, por lo que es el filósofo quien debe dirigir el Estado. El bien como la idea suprema, así como el sol en el mundo visible da luz para que los ojos vean y permite que las cosas nazcan y crezcan, la idea del bien en el mundo inteligible es la fuente de la verdad y del conocimiento. Y la que da ser y esencia a todas las demás ideas. La alegoría de la línea, los grados del conocer para explicar cómo conocemos. Platón divide la realidad en dos grandes mundos, cada uno subdividido en dos niveles, formando 4 operaciones del alma, de menor a mayor grado de verdad. 1. Mundo sensible, visible, produce opinión, doxa. Conjetura o imaginación, eikasía el nivel más bajo, conocimiento de las sombras, reflejos e imágenes de las cosas. Fe o creencia, pistis conocimiento directo de las cosas físicas, los objetos materiales y los seres vivos. 2. Mundo inteligible, invisible, produce ciencia, episteme. Pensamiento discursivo o razonado, diano y el saber propio de la geometría y la matemática, que todavía se apoya en hipótesis y en representaciones sensibles, dibujos de figuras. Pura inteligencia o dialéctica, eneoesis el conocimiento supremo y puramente abstracto. El alma se eleva hasta el principio absoluto de todo, la idea del bien, usando únicamente ideas puras, sin apoyarse en nada sensible. ¿Qué es la filosofía antigua, la figura de Sócrates y la definición del filósofo? La filosofía como forma de vida. El autor plantea que en la antigüedad la filosofía no era una teoría abstracta o una colección de dogmas, sino un estilo o elección de vida, una práctica cotidiana orientada a transformar la existencia del individuo. Sócrates como el quiebre. La figura de Sócrates marca un antes y un después. No dejó escritos, pero su forma de actuar, dialogar y morir definió la esencia de lo que significa filosofar. El filósofo como intermediario. El mito de Eros basándose en el banquete de Platón, Adod equipara al filósofo con Eros, el dios del amor. Eros es hijo de Poros, la abundancia, y Peña, la pobreza. Por lo tanto, no es totalmente rico ni totalmente pobre, se encuentra en un punto medio. De la misma manera, el filósofo no es un sabio, que ya lo sabe todo, como los dioses, ni un ignorante, que cree saberlo todo y no busca nada. El filósofo es un intermediario, alguien que carece de la sabiduría pero que, al ser consciente de esa falta, la desea y la busca apasionadamente. La ironía socrática como máscara. Sócrates adopta la máscara del ignorante, solo sé que no sé, para interpelar a los demás. No transmite un saber ya hecho, sino que obliga a sus interlocutores a cuestionarse a sí mismos, a tomar conciencia de su propia ignorancia y a iniciar su propia búsqueda de la verdad. Diferencia entre Platón y Aristóteles. El texto concluye marcando cómo continuó esta idea de la filosofía. Platón une el saber, la virtud y la política. Considera que el filósofo debe ser un hombre de acción y gobernar la ciudad para transformarla.
Aristóteles, aunque mantiene que la filosofía es un estilo de vida, la desvincula de la gestión política directa. Para él, el filósofo debe dedicarse a la investigación desinteresada y al estudio contemplativo, limitándose a formar el juicio de quienes sí van a gobernar.